Y para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con Gary Rodríguez, el gerente general del IPSE. Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Escuchábamos que el presidente considera que el aumento de precios es un tema especulativo. ¿Usted considera que esto es así? Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Definitivamente no, no estamos de acuerdo con esa aseveración y creo que hay suficientes elementos de juicio como para dar cuenta que si el precio de varios alimentos han subido, ello ha tenido que ver principalmente con el clima, ha tenido que ver con la sequía, por supuesto, bloqueos que solo en lo que respecta a motivos políticos han significado más de 40 días de tener una anormalidad en el libre tránsito de las carreteras, los caminos. Ha tenido también que ver la anormalidad en la provisión del diésel, que ha afectado tanto a la cosecha como también el transporte. Está la escasez del dólar, el incremento de su precio que ha provocado una subida de los costos de importación. Está también, cuando hablamos de especulación, sí, pero no como algo conspirativo, como se quiere dar a entender por parte del sector privado, sino especulación en lo que respecta a acaparamiento, ocultamiento para sacar el producto de contrabando, sí. Eso ha habido. ¿Y por qué razón? Porque son productos que están controlados, que tienen precios bajísimos, donde el que subvenciona al mercado, al consumidor, es el propio sector privado. Entonces, en ausencia de una capacidad de Estado para impedir que los productos, los alimentos que están con precios tan bajos salgan del país, se está dando ese contrabando. De tal suerte de que si se habla de especulación, refirámonos a los hechos y para eso nosotros quisiéramos dar a conocer esta declaración del director eh, ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, que los bloqueos evistas, la especulación, reitero, relacionada al contrabando, indicaron el 3,77% de la inflación en el 2024. Si no hubiera habido, dice, bloqueos y este fenómeno de especulación que nosotros asociamos al contrabando, la inflación hubiera sido del 6,2%. Y si no hubiera habido el problema de la sequía, del cambio climático, la inflación hubiera sido apenas del 4,2%. Esa es la explicación técnica. Nosotros preferimos escuchar a la entidad que tiene que ver con las estadísticas a nivel nacional y no a una expresión de carácter político en una reunión donde había gente que probablemente le gustó escuchar aquello por confrontar a una parte del país con otra, que en este caso es Santa Cruz, la región productiva de alimentos por excelencia de Bolivia. Ahora, ¿qué medidas debería aplicar o en las que se debería enfocar este 2025 el gobierno nacional para poder revertir esta situación? Le voy a poner un ejemplo. China esta semana acaba de aprobar 17 biotecnológicos, 17 nuevos eventos biotecnológicos para producir más soya, producir arroz, producir trigo, eh, producir maíz y colza. Quiere decir que en la China no tienen reparos para que haya el pleno uso de la biotecnología. Más, hace 10 años atrás, un país comunista como la China compró a la tercera empresa biotecnológica más potente del mundo, Syngenta, una compañía suiza, por 43.000 millones de dólares, hace 10 años atrás. ¿Para qué? Para producir sus propios eventos. Eso no ha impedido que durante todo este tiempo haya estado importando alimentos transgénicos. Hoy día avanza en ello por voluntad propia y capacidad propia, pero además en la edición genética para tener mejores semillas. China acaba de anunciar en la víspera de que va a hacer esfuerzos para llegar a su autosuficiencia alimentaria, ¿no? Ese es el tipo de agenda que nosotros quisiéramos tener y no como ha pasado en 2024, donde ya que si el clima nos iba a afectar desde el punto de vista de la sequía, se podía perder una cantidad de granos, lo que efectivamente se consumó por no tener autorizado el uso de la semilla de soya HB4 tolerante a la sequía. ANAPO a principios del 2020 anticipó, advirtió
de que la pérdida de grano podía darse en una magnitud de 800.000 toneladas. Pues el gobierno no creyó eso. Autoridades del gobierno salieron diciendo de que apenas se iban a perder 255.000 toneladas, pero lo cierto es que no solamente que se confirmó lo que dijo ANAP, sino que la pérdida fue mayor, créame, superior al 1.000.000 de toneladas. ¿Y por qué decimos esto? Porque según datos del INE, entre enero y noviembre del año pasado, comparativamente igual lapso del 2023, se han dejado de exportar 976.000 toneladas de soya y eso ha significado una caída en exportación de 672 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de los errores. Como con el caso del diésel, que no abaratamos la importación. Se sigue cobrando impuestos a la importación o a la comercialización, tanto del diésel como la gasolina. ¿Por qué no se retira el diésel de la lista de sustancias controladas que tantos problemas causa principalmente el campo a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, etcétera? ¿Por qué no trabajamos conjuntamente sector público, sector privado para abrir más mercados, para facilitar la exportación? Y finalmente, el Estado tiene que ocuparse de lo que la Constitución le manda a través de las instancias respectivas. No deben haber bloqueos, no deben haber avasallamientos, tiene que haber seguridad jurídica. Esa es una condición mínima, indispensable, para que quienes creen el país, arriesgan su capital, comprometen incluso su patrimonio familiar para encarar procesos de producción en función de que nuestras mesas estén bien servidas con alimentos y además generen excedentes para la exportación. Bueno, es lo mínimo que esperamos al mercado. Lo cierto es que mientras los productores piden lo que acaba usted de mencionar, seguridad jurídica, el gobierno aprobó un presupuesto general del Estado que contempla el decomiso de productos que consideren caros. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía nacional? Bueno, eso nuevamente introduce un factor de incertidumbre, ¿no? Nosotros estamos seguros que si hubiera una confianza en el sector productivo, no tendrían que darse este tipo de situaciones, que además ya existe legislación sobre el tema. ¿A qué aumentar esa sensación de riesgo como si el problema se estuviera dando en el sector productivo? No es así. Recordemos lo que pasó con el veto a la exportación de la soya. ¿Qué ocurría? Teníamos una situación donde por el bajo precio, y en este caso mantenido por 16 años, 11 bolivianos una botella de aceite refinado sin cambiar el precio, donde el sector agroindustrial es el que subvenciona de las ciudades principalmente, ese producto salía sin tener restricciones de contrabando, el famoso contrabando a la inversa que se inventaron como eslogan, ¿no es cierto? Ahí sí que ha habido acaparamiento, ahí ha habido ocultamiento, ha habido especulación para la exportación ilegal, que es el contrabando. Tenemos que aprender, reitero, de estos errores, de estos fallos que tienen que ver con las políticas públicas. Nosotros necesitamos un Estado comprometido con aquellos que hacen verdaderamente patria, arriesgándolo todo para que a los bolivianos no nos falte alimentos y además para generar incluso divisas a través de la exportación. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por la entrevista. Un abrazo. Bendiciones para todos.